de nuevo con ustedes. Yo les había prometido un tema candente y un tema científico. Tengo a la par mía al doctor Joaquín Caminero, que es un médico patólogo egresado de la UASD y también que se especializó en Nueva York. El señor Caminero aquí hoy nos va a hablar de un tema que está, pienso yo, bastante arraigado a lo que se hace hoy en día y sobre todo a la evolución, digamos, del consumerismo y de los productos que se usan. Un gusto tenerlo aquí con nosotros, doctor Joaquín Caminero. Usted es conocido por los temas de salud y por las indicaciones que usted da al pueblo dominicano, ¿no? Cuénteme un poco de ese producto, el bifenol, que se ha prohibido en un país. Cuéntenme hacia grandes rasgos por qué usted cree que el bifenol es dañino para la salud y a qué tan puntos puede ser dañino para la salud. Sí, gracias por tu invitación. Antes de enseñarte una foto y una descripción de lo tóxico que es el bifenol, permíteme responderte que un presidente de un país europeo, François Hollande, de Francia, aprobó una ley, él y su Congreso, el 24 de diciembre del 2002, prohibiendo la producción del bifenol en Francia porque el presidente de Francia y sus legisladores saben que esto es un veneno. Aquí tengo la ley, yo sé que usted habla varios idiomas, entre ellos el francés. Si usted quiere leerla, Okay, por favor, esas dos loi líneas. número 2012-1442 del 24 de diciembre de 2012 visant la suspension de la fabricación, de la importación y la exportación. Teniendo como meta la suspensión de la fabricación, de la importación y la exportación y de la comercialización de todo conditionnement, es decir, de todo empaquetaje de vocación alimentaria con el producto bisfenol A. Efectivamente, esto es muy importante porque la gente cree que es un jueguito el hecho de que esta agua que está dentro de ese botellón es un veneno, es un tóxico. Pero ¿por qué estamos hablando del bisfenol? Dígame en dónde se emplea hoy el bisfenol. Sí, el bifenol se saca del petróleo. Es una química artificial que se saca del petróleo, es un polvo blanco como... Hoy en día usted me está hablando, y la ley, de hecho, francesa, Francia siendo el único país a la fecha que ha prohibido que se utilice el bisfenol en empaquetaje alimentario. Eso es la pequeña arena del bisfenol, ¿no? Exactamente, eso se usa para hacer ese plástico. El plástico, para que se pueda comercializar, debe estar duro. Y ese bifenol lo que hace es poner duro el plástico. Entonces ese plástico, ese botellón azul, tiene ese componente de bisfenol que el mismo fabricante le pone en los tanques de su producto. Y también tiene otro símbolo pequeñito aquí que te lo voy a enseñar ahora, que significa que produce cáncer y que es mutágeno, o sea, que daña los genes, ese símbolo, bisfenol. Eso es lo que los fabricantes de este botellón compran y con eso fabrican su botella azul. Entonces en esta... A ver, aquí tenemos un close-up del famoso botellón. Exacto. ¿Dónde dice aquí? Dígame lo que dice. Conservar en lugar fresco. Okay. Porque el que fabrica ese polvo bisfenol y el que fabrica ese botellón azul dice que el evento más grave y más venenoso que eso que puede ocurrir es que eso coja sol. El que lo vende aquí, el que produce ese producto en la capital y lo vende, le pone un letrero muy clarito diciéndole a los vendedores, consérvelo en lugar fresco. Sin embargo, una acera de un colmadón dominicano tiene una temperatura de unos 40 grados centígrados, 100 grados Fahrenheit. Eso es lo que es el bisfenol A, ¿no? El producto que está prohibido en Francia y que usted nos está advirtiendo sobre sus posibles consecuencias. ¿Cuál es el elemento del cual nos tendríamos que temer más en el tema del bisfenol? ¿Cuál es lo que tendríamos que tener nosotros más en mente? Su ingesta por la boca en los productos plásticos. Ok, entonces usted básicamente nos está diciendo hoy en día que lo más peligroso del bisfenol es que sea utilizado en los botellones de agua porque podría, digamos, ser nocivo para nuestra salud. Aquí tenemos una imagen de donde está estoqueado, digamos, parqueado los botellones de agua y usualmente están en la acera, por lo cual realmente no es realmente un lugar fresco, como dice la indicación, ¿no?, sobre el botellón, que tiene que estar
almacenado en un lugar, consérvese en un lugar, fresco. Entonces, no es la cera y tampoco es bajo el sol, que aquí debe de hacer como 50 grados. El calor y los rayos del sol tocan el plástico, el bisfenol se va derritiendo, volviéndose líquido, se mezcla con el agua que está adentro, la persona ingiere el agua, en un día te puede matar o envenenar 1, 2, 3 células, en varias semanas ya son varias y te da una gastritis crónica y con el tiempo te da cáncer. Aquí tenemos a 2 ratitas, esas son vivas todavía, ¿no? Sí, eso es ya hablando de los efectos de esta agua envenenada, de esta agua tóxica que está dentro de ese botellón en los humanos y en ratas de experimentación. Aquí tenemos las raticas era diciéndote que hay una epidemia de obesidad en el mundo que es producto del bifenol que está en este botellón, en esta agua venenosa tóxica. Es un píloro normal, un estómago normal, en contraposición a la enfermedad que descubrí, que es muy fácil para los patólogos darse cuenta, en esta. Esta biopsia después te voy a hablar de la... Entonces, esa es una imagen, digamos, de lo que es un pilorio anormal, ¿no? Esta sí, de la hiperplasia de células neuroendocrinas del estómago. Esa biopsia se llevó, una similar, al hospital Monte Sinai Mount Sinai de Nueva York, que fue clasificado este año como uno de los 10 mejores hospitales de Estados Unidos, y me dieron un reporte que es muy importante que te lo lea, porque otra persona de Estados Unidos de ese hospital... A ver, explíqueme esas imágenes y luego vamos al reporte. Esta es la imagen normal de inmunohistoquímica, una técnica especial que se debe hacer para hacer este diagnóstico. Se ven unas cuantas células dispersas en las glándulas. ¿Ese es el diagnóstico de qué? ¿De qué parte del cuerpo? Esto es antro de estómago. Ok, entonces estamos en el estómago, ¿no? Exacto, y esa es una imagen normal. En contraposición a esta imagen donde ves que ahora todas las células que están en esa glándula, todas tienen esos granulitos marrones, indicando que están positivos para gastrina. O sea, son células neuroendocrinas. Entonces, eso es el comienzo, digamos, de lo que es la gastritis. Así se ven las células. O ya es una etapa más avanzada. No, esta enfermedad es diferente a gastritis. Esta enfermedad es neuroendocrina, producto del disruptor endocrino, porque el bisfenol aquí dentro de ese botellón azul se llama disruptor endocrino, o sea que enferma los órganos endocrinos, incluyendo las células neuroendocrinas del estómago. Ajá. Entonces todas esas células que viste ahí fueron células endocrinas multiplicadas y por eso se llama hiperplasia. Pero esta hiperplasia es la base en la que luego se produce carcinoide, que es el cáncer de células neuroendocrinas. Doctor Caminero, vamos a regresar después de un corte comercial. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Tenemos al doctor Caminero con nosotros, que nos está hablando de los riesgos, y realmente me quedé en shock, de los riesgos del bisfenol A, sobre todo en el empaquetaje alimenticio. Y hoy estamos hablando de un tema y del uso muy común, digamos, de los botellones de agua. ¿Quién no tiene un botellón de agua en la casa? Se supone que esa agua embotellada es buena para la salud y es potable. En comparación del grifo, ¿no? Donde el agua no es potable y no es para el consumo diario. Entonces, doctor Caminero, estoy bastante preocupada por los temas que usted nos dio. El gran problema del uso del bisfenol en los tanques, los botellones de agua, es que estos botellones no sabemos dónde han sido almacenados y por ende, si han sido almacenados en algún momento de su ciclo, digamos, de vida, bajo sol, ya no se conservaron más fuera, digamos, en un lugar fresco, y por ende pueden ser muy nocivos. Lo que me interesaría entender ahora a grandes rasgos es ¿por qué usted está seguro de que es el botellón de agua y el bisfenol A que está utilizando en esos botellones que es tan dañino para la salud? Sí, está escrito en millones de libros de texto y en millones de websites online, pero cuando yo descubrí la enfermedad el año pasado, observando lo que el dominicano está comiendo, hice por hipótesis que este disruptor endocrino que está en esta agua venenosa, tóxica de este botellón azul, era la causa. Entonces hice una prueba, un experimento. Agarré 6 ratas. A 4 ratas la alimenté con un producto comercial que no produce la enfermedad y le di agua de la llave. A 2 ratas le di agua de este botellón que tiene agua venenosa con bifenol, agua tóxica. Le saqué los estómagos a los 6, lo llevé al hospital Monte Sinai de Nueva York por la calle 109 y me dieron un reporte diciéndome
que están positivas y estaban positivas para la enfermedad de hiperplasia de células neuroendocrinas únicamente los dos estómagos de los dos ratoncitos. Ese es uno de ellos que alimenté con esta agua venenosa de ese botellón que yo compré aquí en la capital y estaba en la acera de un colmadón cogiendo sol. Claro, entonces yo ahora lo que quisiera entender es, en el tema del ciclo de vida de un botellón, usted compra ese botellón y luego lo utiliza y luego lo repone, lo da de nuevo al colmado o a la empresa transportadora de botellones y esos lo reutilizan. Entonces, de algún modo, no importa cuándo haya sido el contacto con, digamos, el sol, con la temperatura, ¿es ahí donde se quema por siempre el botellón? ¿O es la interacción con el agua? Digamos que una vez que usted tenga cuidado de que una vez que se embotelle de nuevo el agua potable y que se pone el botellón en lugar fresco, ya no hay problemas. Básicamente el problema está con los colmadones que tienen ese botellón 1 semana, 4 semanas y 6 semanas en la acera cogiendo una temperatura. Hay mucho dilema, mucha literatura de la Organización Mundial de la Salud, de muchísimas universidades, en cuanto a si por 10 minutos que están en el almacén también produce ese veneno. Mi opinión es que el veneno lo produce este botellón cuando el bifenol sale del plástico y pasa al agua en un colmadón, en una acera, por 1 semana o 6 semanas cogiendo esa temperatura de 40 grados centígrados. ¿Qué opciones hay para nuestro público? Porque realmente todos bebemos agua del botellón, yo la primera de ellas. ¿Qué opciones tenemos para nosotros no tener ese riesgo? Porque, bueno, usted mencionó la ley francesa, muy interesante, pero en la ley francesa se utiliza mucho el plástico en Francia para empaquetar, qué sé yo, carne. Por ejemplo, cuando usted va al supermercado le dan carne, entonces ahí empaqueta, supongo que es ese tipo de plástico. Pero el tema del botellón del agua, ellos no lo tienen. Entonces, el agua es mucho más común todavía en nuestro uso, digamos, en Dominicana, y quizás por eso la famosa hiperplasia de células neuroendocrinas es un problema tan común en Dominicana como no lo es en otros países. Exactamente. Entonces, muy bien. Ahora que suponemos, porque me gusta tener un sentido muy crítico, suponemos que es el uso de esos botellones de agua, que puede ser un peligro para la salud. Entonces, dígame, ¿qué opciones nosotros tenemos en Dominicana? Porque ese agua potable es lo que bebemos todos los días. Sí, 3 respuestas. Esta industria a nivel mundial representa 323 billones de dólares. Lo que se pretende es eliminar todos los plásticos, no solamente el bifenol, de la cocina. Por ejemplo, un plástico que no tenga bifenol no puedes meterlo en el microwave. Mucha gente todavía lo hace porque produce tóxico que no es bifenol. Ajá. Otra respuesta. Pero sí, dice, favor no poner en microwave. Esos productos que están en plástico y que no son aptos para el microondas, tiene una pequeña letrita, usted tiene que leerlo bien, no póngalo en microondas, ¿no? Sí, exactamente, la gente no lo lee. El señor o la ama de casa que está comprando el agua y lo compra vía, obviamente, el colmado, porque es así que estamos en República Dominicana, que el colmado suple todo, inclusive el agua. No tiene medios de saber si esta agua embotellada fue estoqueada bajo el sol, bajo 40, 50 grados. Sí. Entonces, ¿qué opción tenemos nosotros, usted, ama de casa, yo, cualquiera, qué opción tenemos para no depender? Usted me está diciendo básicamente que tenemos que encontrar otro medio de suplir agua que no sea en botellón. Sí, los 6 millones de dominicanos que beben agua de ese botellón, según dice la Oficina Nacional de Estadística del Gobierno, la única opción que tienen es, o sea, no deben beber, la idea en general es no beber nada que esté en plástico. Eso lo dijo el gobierno de Inglaterra en el 2006. Efectivamente, en Santo Domingo, debido a este problema de los botellones en la acera, no se debe beber nada de eso, pero la idea general es que no se beba ni soda ni nada. Yo no lo hago del 2006. Imagínese, entonces debemos de regresar a la famosa botella de vidrio. O sea, la que yo siempre me río, las botellas de vidrio que hay todavía en mi casa familiar en Europa, esas botellas tenemos que regresar a eso, ¿no? La idea es regresar al vidrio, a la cerámica, al cartón y a la madera. La opción, no se debe beber agua que esté en plástico.
ni soda, yo no la Ni bebo. tampoco la soda, ¿no? No, la otra opción, el agua de la llave, no es tampoco una opción porque tiene mucho cloro. En todos los países del mundo se le echa muchísimo cloro para matar los virus y la bacteria. Viene contaminada con muchísimo herbicida y fertilizante y abono. Tiene muchísimos virus, muchísimas bacterias a pesar del cloro, no es otra opción. Bueno, en Dominicana no es una opción el agua potable, pero en algunos países el agua es potable. Por ejemplo, en Francia yo bebo el agua del grifo, no, en ningún momento compro agua, digamos, embotellada. Muy pero pero aquí para no. nosotros, ¿qué hacemos entonces? No, aquí hay que filtrar el agua de la llave con su filtro antiguo, regular o moderno y hervirla. Ahora hay una acción muy moderna, una opción, sí, que es estos filtros modernos que tienen el filtro antiguo de carbón activado que te elimina incluyendo los disruptores endocrinos. Pero eso es muy costoso. Para el uso de la ama de casa, usted me está diciendo que tenemos que regresar a hervir el agua, ¿no? No debe beberse agua de esta, la opción es filtrar el agua y hervirla. Ok, o solicitar a que las embotelladoras de agua utilicen otro material. ¿Qué otro material podrían utilizar que sea factible para su economía? Lo que se está tratando es de que se use el acero inoxidable o el vidrio o la cerámica en esta industria, porque en Francia y en otros países de Europa se ha demostrado que todos los plásticos, no solamente aquellos que tienen bifenol, todo lo que tienen aquí hay una gráfica de los diferentes componentes, van del 1 al 7, está el ftalato, el PVC y el último es el BPA, que es el que tiene este. Todas las investigaciones en Europa dicen que todos ellos son disruptores endocrinos, que todos ellos dañan la tiroide, el ovario, produciendo no solamente hipotiroidismo, sino lo más grave, cáncer. Por eso en Europa y en Estados Unidos hay una epidemia de cáncer. A pesar de todo el dinero que se invierte en la prevención del cáncer, el presidente de Francia prohibió esto porque son millones, no son 1000 gente las que están enfermas producto del bifenol tóxico de este botellón con agua venenosa. Son millones de gente que están enfermos en Europa. Bueno, pero yo quisiera saber cuál es el porcentaje en la población dominicana donde se registra cáncer y el tema usted de la hiperplasia de células neuroendocrinas. ¿Cuál es el porcentaje, digamos, que tenemos de enfermedad? Porque el cáncer, está generalizado y como bien yo le decía al comienzo del programa, no sabemos las consecuencias de los usos de los productos que tenemos todos los días. Todavía desconocemos las consecuencias. El celular es uno de ellos, pero es otro tema. Entonces, por ejemplo, sobre el cáncer del cerebro. Aquí estamos hablando de posible cáncer de estómago. No quiero alarmar de más a la población, pero eso sí, limite cuanto sea posible el uso, aparentemente lo que nos dice el doctor Caminero, limite el uso de los plásticos, de la manera que fuera, y si tiene que calentar con el microondas, no lo caliente vía su plato de plástico, pero en su plato de cerámica. Todos tenemos platos de cerámica, eso está muy bien, está microondas friendly y ahí va con su microwave y ahí lo calienta. En el tema del botellón, habría quizás posibilidad de informar a los colmados y de hacer una campaña para que estos adecuen y pongan en lugar fresco, o que la duración de espera, digamos, de esos botellones sea más corta. Bueno, yo vine al país yo estuve 7 meses haciendo esta investigación en Estados Unidos, llegué hace 3 días y usted es la primera que ha tenido la gracia y el esfuerzo de comenzar esa campaña. Y yo la estoy haciendo, de decirle eso precisamente a la gente. Envolver al Ministerio de Enfermedad Pública ya lo hice. Cuando descubrí esto hace 2 meses, antes de dárselo a la prensa, se lo envié a Proconsumidor. Ellos me respondieron y me dijeron, como esto es un asunto de enfermedad de salud pública de ese ministerio, porque hay 6 millones de personas enfermas, según usted dice, le vamos a pasar esa información a ellos. Ellos no han hecho absolutamente nada. Proconsumidor en abril publicó en todos los periódicos que la gente no debe ir a la playa con esa botellita chiquita, que es del plástico número 1, ftalato, el más, que es el más benigno. Sí. Le dijo que no lo lleven porque produce un tóxico venenoso, claro, así con esas palabras. Sin embargo, Proconsumidor no le ha dicho a la gente que no usen, que no beban agua de ese botellón tóxico venenoso. Pero yo me imagino por qué Proconsumidor no se puede lanzar a eso. Es que el botellón de agua es lo que todos nosotros usamos. Entonces, no me diga córteme la mano porque ¿qué voy a beber? Entonces, no voy a beber agua. Yo pienso que es un tema bastante grave y las investigaciones están apenas empezando. Usted va 7 meses con el tema, 1 año. 2 años. 2 años, pero imagínese, 2 años, no sé qué
¿qué medios financieros ha tenido para soportar un estudio así? Los estudios luego se hacen a gran escala, supongo yo, y usted está en el comienzo del proceso. Agradezco que haya acudido a nosotros porque es un tema de interés de todos nosotros y del pueblo dominicano para entender cuáles son los riesgos. Ahora, no me gustaría que la gente entre en pánico. Todos en la vida tenemos que ser medidos. Entonces, usted, señora, ama de la casa, usted, señor, no lleve su botellita de soda, compre una botella de vidrio y ahí se tiene al menos un problema menos. ¿Y la de lata? Eso es otro tema. Se está recomendando... La de lata de aluminio tampoco es muy recomendable, seguramente. No, lo que están recomendando en los Estados Unidos es el acero inoxidable. Okay, entonces, para el agua, para beber agua. Bueno, pero no sé si hay acero... Todavía no hay botellones de acero inoxidable aquí. Aquí hay botellitas chiquitas de acero inoxidable, Okay. de metal, o sea, de acero inoxidable. Ok. ¿Esos son las latas, por ejemplo, de las cervezas y cosas así? ¿Están en acero inoxidable o no? No. Eso es aluminio. Exacto. Entonces aluminio tampoco es muy recomendable. Vamos a regresar a lo que hacía mi abuelita, es decir, la botella de vidrio, y creo que ahí estaremos al menos protegiéndonos un poco. Entonces, de empezar de a pasitos, no caliente sus plásticos en el microondas, tampoco es muy bueno. Entonces, la cerámica, regrese, básicamente lo que decía la abuela, regrese a las formas que existían ancestralmente y que esas han subsistido durante tantos siglos que no pueden ser muy dañinos. Entonces, de nuevo, voy con ustedes a insistir y agradezco al doctor Joaquín Caminero por haber tomado el tiempo, ya que acaba de regresar de Estados Unidos, para darnos esa información. Insisto, tome botellas que sean de vidrio cuanto antes. Si puede hervir el agua, ¿por qué no? Si no, hable con su colmado y hagamos y empecemos todos juntos una campaña para que se limite el uso y que se limite el problema envolviente, digamos, al uso del bisfenol. Muchas gracias, doctor Caminero. Aquí lo esperamos para próximos temas sobre la salud. Gracias por ese trabajo de investigación. Y es ahí donde uno ve el tema de los conocimientos, de las búsquedas y de la vanguardia, ¿no?, en los conocimientos. Uno es muy dependiente hoy en día del plástico y quizás deberíamos de revisar esta política. A ustedes les deseo un feliz fin de semana. Agradezco a todo el staff que está detrás de cámara, que sea Roberto Familia, Andrés Villanueva, Elvin Mejía. Gracias, porque gracias a esta staff que usted no ve y que están detrás de cámara, es posible darles una entrega más de nuestro programa Sagisuen Presenta. Estuvo con ustedes Vivi Kaifer. Hasta una próxima. Gracias.